Buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano, si está presente. Quiero compartir una breve palabra con ustedes, una palabra de vida, una palabra de esperanza y una palabra que puede transformar la vida de un ser humano. El título de este corto mensaje es ¿cuál es el método que Dios usa para atraernos a Él? Bueno, dice las Escrituras en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, sabemos que Dios usa un solo método. Hoy en día se han inventado reggaetón cristiano para llamar a los jóvenes, vallenato cristiano para llamar a las personas que son amantes del vallenato. Pero sabemos que eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice que hay un solo método y es la predicación fiel de la palabra de Dios. Hay un solo método, la predicación y la proclamación de su palabra. Ahora bien, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si hoy yo le dijera que yo era uno de los candidatos que se estaba lanzando a gobernador o alcalde y les dijera a ustedes, ¿por qué no votaron por mí? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Nunca escucharon de mí? Ni me conocen, primera vez que me ven. ¿Cómo van a votar por mí? Ahora, si nosotros no oímos de Cristo Jesús, ¿cómo nosotros vamos a creer en Cristo Jesús? Quiero compartir esta palabra que se encuentra en Romanos 10:14 y dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, nosotros tenemos una gran comisión. Nosotros hemos sido enviados a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Quién nos ha enviado? Cristo Jesús. Cristo Jesús nos dejó una gran comisión y nos dijo: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Ya la orden la tenemos. Ahora, el medio que Dios usa para atraernos a Él es la proclamación de su palabra, no hay otro. Lo primero que nosotros debemos entender es cuál es nuestra condición ante un Dios que es infinitamente santo, perfecto y justo. Es lo primero. ¿Y cuál es mi condición y tu condición delante de los ojos de un Dios que es infinitamente santo y justo? Que somos pecadores. ¿Quién puede levantar la mano aquí y decir que no es pecador? Todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que todo pecado es infracción de la ley. Ahora, nosotros hemos infringido ¿cuál ley? La ley de Dios, producto de nuestro pecado. Ahora, cuando nosotros infringimos la ley de Dios, producto de nuestro pecado, entonces esto genera una consecuencia. Aquí en Venezuela nosotros tenemos leyes. Si quebrantamos una ley, viene la justicia, nos toma y debemos de pagar por el delito, por la ley que hayamos roto. Ahora, la justicia de Dios, que es pura, perfecta y santa, nosotros la hemos quebrantado por nuestra vida de pecado. Ahora, si en lo secular eso genera una consecuencia, ahora en lo espiritual, ¿qué generará? Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo fuimos destituidos de la gloria de Dios, producto de nuestro pecado. Ahora, todos hemos quebrantado la ley de Dios y ahora todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos del reino de los cielos, producto de nuestro pecado. Ahora Dios ha creado un plan perfecto a través de Cristo Jesús. Y ese plan perfecto es que Jesús tenía que venir a esta tierra, hacerse un humano como usted y como yo, para Él poder condenar el pecado que mora en nosotros. Jesús lo condenó en su propia carne. La justicia o la ira del Padre cae sobre su Hijo y las últimas palabras de Jesús fueron: consumado es. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo consumado es? Dijo: la deuda está pagada, la deuda está saldada. Tú y yo no podíamos pagar o satisfacer la justicia de Dios. La única forma de que nosotros nos pudiéramos convertir en ese candidato perfecto para satisfacer la justicia de Dios, tenemos que vivir una vida perfecta.
En las Escrituras nos muestran más de 130 mandamientos. Nosotros debemos de cumplir esos 630 mandamientos hasta el último día de nuestras vidas. Y ninguno de nosotros lo podemos hacer. Solamente Cristo Jesús lo pudo hacer. Vivió una vida perfecta, murió, cargó el pecado de la humanidad en Él. La justicia de Dios cae sobre Él y esta justicia se satisfizo en Cristo Jesús. Es como que entra un delincuente y está acusado por muchos delitos. Y este delincuente, el juez le dice que para poderlo dejar ir, tiene que pagar una fianza. Ahora, ese delincuente no tiene para pagar la fianza porque es muy elevada, es muy costosa. Entonces, si entra una persona y paga la fianza, esa persona, aunque sea culpable, el juez la deja libre y el juez sigue siendo justo. ¿Por qué sigue siendo un juez justo? Porque se está apegando a la ley y en la ley estipula que si esa persona paga su fianza, él puede dejarlo libre. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios con nosotros? Dios envía a su Hijo paga la fianza por nosotros y ahora Dios nos puede declarar inocente y nos puede dejar libre. Pero ¿cuál es el requisito que Dios demanda del ser humano? Que nosotros creamos únicamente en Cristo Jesús, que coloquemos nuestra fe solamente en Cristo Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que tú puedas hacer. Tú puedes decir, es que yo soy bueno, yo no mato, yo no robo. Nada de eso te va a justificar ante Dios. Solamente nuestra confianza en Cristo Jesús, creer en Cristo Jesús. Y ahora, creer en Cristo Jesús no es solamente decir yo creo en Jesús, es rendir mi vida a la vida de Jesús. Es ahora dejar de hacer mi voluntad y comenzar a hacer la voluntad de Jesús. Si yo digo que yo soy hijo de Dios, que soy cristiano, eso tiene que ir respaldado por mi vida. Mi vida tiene que ser una vida conforme a la voluntad de Dios. Es importante que nosotros sepamos esto. No les quito mucho tiempo. Quería compartir esta palabra con ustedes. El único método que Dios usa es esto que estamos haciendo ahora, predicando su palabra. Dios en sus corazones y en sus mentes va a generar ese anhelo para que ustedes puedan buscarlo a Él. Solamente a través de Cristo Jesús podemos obtener el perdón de pecados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si quieren, tengo un canal de YouTube que se llama En la Gran Comisión. Ahí hay enseñanza, hay prédicas en autobús. Y si tú estás aquí, mi querido hermano, tenemos una gran comisión que debemos de cumplir: proclamar el Evangelio de Cristo Jesús con sinceridad. Con sinceridad. Porque esta es la forma que Dios se ha provisto para salvar a los pecadores. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y desde Puerto Ordaz le damos un fuerte abrazo, mi esposa, mi hijo, mi cuñado. Dios les bendiga.